Tenemos el Ministerio de Manos de Dios y va a estar predicando con nosotros el predicador Jesús Arturo Flores. Jesús Arturo Flores es parte de este ministerio. Él viene con su papá es pastor. ¿Cuál es su nombre, pastor? Sergio González Santana. El hermano Sergio es pastor y viene con ellos, viene con él. Y ellos pertenecen al ministerio de los sordos y traen un mensaje, hermanos, de la palabra del Señor, para que nosotros estemos atentos, viendo y escuchando, amados hermanos, el mensaje que nuestros hermanos traen el día de hoy. Así que les dejamos el lugar. Bienvenidos, hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes. Gloria al Señor. Y no estamos por casualidad aquí, hermanos. Dios tiene todo bajo su control y nada se mueve sin la voluntad de Dios. Así es que estamos aquí por la voluntad de Dios y Dios tiene algo especial para ti hoy. Gloria a Cristo. Yo no voy a predicar, yo solamente voy a interpretar. El que va a predicar es mi hijo, pero él predica de una forma diferente. Yo creo que ustedes conocen, porque aquí hay grupo también de sordos. Gloria al Señor. Él es sordo, que padece sordera profunda, no escucha nada. Muy difícil para un sordo también aprender a leer correctamente y entender los conceptos, y más difícil los conceptos bíblicos. Pero aquí usted va a ver algo, porque usted conoce a los sordos un poco. Hay personas que a veces no conocemos mucho, pero hay personas, yo pienso que usted sí conoce. Y aquí vamos a ver un milagro que Dios está haciendo, un milagro que Dios hace y sigue haciendo todavía. Gloria al Señor, porque es un milagro que este joven pueda entender la palabra y los conceptos bíblicos, y más que pueda compartírselos a usted de una forma diferente con sus manos. Por eso el ministerio se llama Las Manos de Dios, porque no son las manos de Él, son las manos de Dios las que te van a hablar en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Así es que Dios los bendiga, hermanos. Mi esposa no pudo estar presente, estaba indispuesta, pero aquí está mi hijo David también, y Jessica Sofía, que también es parte del ministerio. Trabajamos juntos y están ellos ministrando un grupo de sordos. Ella y mi hijo son los que están dirigiendo también un programa de televisión donde están predicando a las naciones, predicando al mundo, y hoy predicándoles a ustedes aquí. Gloria al Señor. Así que voy a dejar lugar con mi hijo. Él les va a traer la palabra y yo voy a tratar de interpretar al pie de la letra lo que él el mensaje de Dios para usted hoy. Gloria al Señor. Dejo lugar con él. Hola, Dios les bendiga. Estamos visitándoles aquí. Yo quiero hablarles. Yo no tengo la ayuda aquí de mi papá y estamos trabajando con personas sordas. En primer lugar, le pido a Dios que use mis manos y que este mensaje de salvación y vida para ti que no sea yo quien lo esté haciendo, sino que sea el Espíritu Santo quien te presente estas cosas, que tú entiendas y te salves, que tú creas y seas libre. Le pedimos al Espíritu Santo que sea dirigiendo, en el nombre de Jesús, amén. El pueblo estaban en guerra y venían personas y les robaban su comida, les robaban sus ganados, sus cosas, y tenían muchos problemas, y ellos seguían adorando a esos ídolos. Gloria a Dios. Ellos seguían adorando a sus ídolos y los problemas seguían más y más. Les robaban, esta gente tenía mucha hambre y no podía hacer nada. No tenían dinero, todo era muy difícil. Y en una ocasión estaba Gedeón ahí recogiendo comida para guardarla, porque la hambre era mucha y las cosas estaban muy difíciles, le robaban todo. Y él estaba
estaba solo ahí contando su comida, cuando un ángel en forma de hombre, que él no lo conocía, no lo había visto, se le hizo extraño a esta persona, un ángel del cielo, que lo envió Dios con un mensaje. Siempre manda Dios ángeles del cielo para traer mensajes. La Biblia está llena de estos. A veces venían profetas, hombres de Dios, a traer el mensaje al pueblo. Pero el pueblo no creía. Jesús se preocupaba por esto y siempre mandaba mensajes al pueblo de Israel, mensajes de salvación. Y este hombre empezó a platicar con él. Y le empezó a decir que él venía de parte de Dios para que él creyera. Pero él tenía dudas. Y él le trajo un plato de comida al ángel, tal vez pensando si era verdadero o no. Y aquella persona le puso su vara a la comida y esta se incendió. Fue algo sobrenatural y él pensó, esto es extraño, esto es de Dios, esto no es natural. Y creyó en él. Después empezó a escuchar la voz de Dios. Pero le puso una prueba a Dios y le dijo, si en verdad tú eres quien me estás hablando, voy a poner una toalla aquí en el suelo y quiero que amanezca seca, o que tenga agua, y que todo esté seco, nada más que esa toalla tenga agua. Y otro día estaba llena de agua. Y todavía le dijo a Dios, si tú eres poderoso, ahora quiero que esta toalla esté seca y que todo el suelo esté mojado. Y otro día fue y se sorprendió y creyó en Dios porque sucedió como él había dicho. Y entendió que era Dios el que le estaba hablando. Él empezó a invitar a unas personas y dijo, vamos a ir a derrumbar esos ídolos. Que fueron y desbarataron los ídolos a golpes en la noche y se fueron a sus casas. Y por la mañana vinieron las gentes con su ofrenda al ídolo. Vinieron a buscar su ídolo y no encontraron nada, estaba despedazado, puros pedazos. ¿Dónde está nuestro ídolo? Y pensaron, fue que él vino. Y fueron a buscarlo, un grupo de hombres. Y Gedeón tenía miedo. Toda la gente venía encima de él, pero su papá salió en su ayuda. Y su papá les dijo, ¿por qué vienen todos ustedes? ¿Que su ídolo no tiene poder? ¿Por qué? ¿Cómo? Estaba su ídolo ahí parado. Ese ídolo no tiene vida, no tiene poder. Fueron y lo derrumbaron y lo tiraron. Ese ídolo no escucha, ese no puede hacer nada. Ustedes le están adorando a un ídolo que no puede hacer nada, a un ídolo falso. Es un Dios falso que no tiene ningún poder. Y esta gente se avergonzó y entendió que ese ídolo solamente era polvo, que no era nada, y se fueron.
después, él escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, mira, vas a ir, porque hay muchos hombres malos que están en contra de ti. Vas a ir a invitar y vas a formar un grupo. Dios le habló a Gedeón y le dijo, y juntó 32,000 hombres, fue invitando a sus amigos, y fue y le dijo, con ese ejército vas a ir. Eran 32,000 hombres, muchos, hombres fuertes estaban ahí. Pero Dios habló otra vez y le dijo, dile a todo aquel que tenga miedo, aquel que no pueda, que se vayan a su casa. Todo aquel que tenga miedo, que se regrese a su casa. Y muchos se arrepintieron de ir a la guerra y el grupo se redujo. Y solamente quedaron 10,000. Quedó un grupo de 10,000, todos se regresaron a su casa. Pero una vez más Dios le dijo, mira, vas a ir a un arroyo, a un río, lo vas a examinar ahí, lo vas a ver. Todo aquel que no sirva para soldado, y que se agache a tomar agua, ese no va a servir. Únicamente el que esté vigilante, que esté pendiente, con cuidado, y que tome agua y esté vigilante, a esos me los escoges. A los que se agachan y no tienen cuidado, que no están, que están todos confiados, esos me los quitas de ahí. Y el grupo se redujo y quedaron solamente 300 hombres seguros, 300 hombres que estaban vigilantes, solamente 300. Y los otros eran miles, eran muchos. ¿Cuál va a vencer? Pero Dios le habló y le dijo, mira, vas a llevar unos carros y unas teas ardientes y sus trompetas. Y él obedeció a Dios y lo hizo. Vamos a ir con poder. Llevaban sus carros y sus teas encendidas adentro, iban listos y rodearon el ejército. En la noche, a las horas de la noche, llegaron cuando estaba oscuro, no había luz. En ese tiempo no existía la luz como hoy, solamente se alumbraba con fuego. Y aquellos hombres malos estaban dormidos, cansados, dormidos. Muchos, miles estaban ahí dormidos, descansando. Y entraron ellos con sus carros en la mano. Y a la orden quebraron el carro todos y sacaron sus teas encendidas alrededor del ejército. Y todos aquellos hombres miraron esto extraño, y en eso sonaron las trompetas, y miraron aquello y se asustaron y empezaron a ver, y no podían distinguir en la oscuridad de la noche, era difícil. ¿Y dónde está el enemigo? ¿Dónde está? Y no pudieron, sacaron sus espadas, y al que miraban enfrente empezaron a matarse, y se mataron unos con otros, se mataron todos. Y el ejército de Dios acabó con ellos. Dios los liberó de esa forma. Estaban contentos, estaban felices, que Dios lo hizo así. Con 300 hombres, eran poquitos, pero Dios los ayudó y vencieron. Por eso cuando tú crees en Dios, Él te ayuda. Después de esto, quiero contarte la historia de David. David, en aquel tiempo, fue un profeta de Dios, anciano. ¿Ves que a Gedeón le habló un ángel aquí? Era un profeta de Dios. Andaba buscando, mandó a buscar a David.
Aquel profeta fue guiado por Dios, porque le llevas un mensaje que él va a ser rey. Y fue con su papá, el profeta, y le dijo, platicó con él, dijo, ¿dónde están tus hijos? Y su papá trajo a sus hijos, jóvenes, fuertes, altos, vencedores. Pero el profeta dijo, no, ese no es, se ve muy fuerte, pero dentro de él tiene miedo. Ese no puede ser, porque no es un buen guerrero. Se no sirve. Trajeron otro y otro, trajeron todos sus hijos. Dijo, no, ninguno es, dijo el profeta, no, Dios me dice, Dios me habla y me dice que falta uno. Y su papá dijo, sí, mi hijo David, allá está por allá cuidando las ovejas, allá en el campo. Y el profeta dijo, ves por favor a traerlo. Y fueron a traer a David. Llegaron al lugar donde él estaba. David no los había visto, estaba viendo sus ovejas, cuidando sus ovejas, y a un lado estaba un león grande, fuerte, que lo iba a atacar. Iba a atacar a David. Su hermano le habló y le gritaba, y el león está ahí, él no escuchaba, estaba muy lejos. Cuando David voltea y ve al león que venía de frente, lo enfrentó. Dijo, yo puedo vencer a ese león. Sacó su honda y le puso una piedra y le pegó al león en la frente y lo mató. El león cayó muerto. Su hermano se sorprendió, dijo, ¿qué pasó? ¿Cómo hiciste para matar a ese león? ¿Por qué? David le dijo, sí, es que yo recuerdo antes también vino un oso también a querer comerse mis ovejas, y yo lo vencí. Ya traía una oveja que me quería matar, pero yo le tomé las quijadas y se las rompí. David era chiquito, era pequeño, era un niño, pero tenía mucha fuerza. ¿Por qué? Porque Dios le daba la victoria contra los leones, contra los osos. Él cuidaba sus ovejas, no le faltaba ni una. Cuidaba su grupo de ovejas que él tenía. Que no se le perdiera ni una. David, era su trabajo cuidarlas y echar fuera los animales salvajes, los animales que atacaban. Está bien, vamos a casa, porque un profeta te está buscando. Cuando el profeta lo miró, le dijo, tú vas a ser rey de Israel. Tomó un cuerno con aceite, en aquel tiempo en el pueblo de Israel se acostumbraba así. Y lo vació en su cabeza y fue lleno del Espíritu Santo. En un futuro le dijo, tú vas a ser rey. Él con gozo aceptó esto y se fue a su lugar. David contento. Pasaron los años, pasó el tiempo, y su papá estaba preocupado porque sus hijos, sus hermanos de él estaban en la guerra. Y no habían venido a casa. Y su papá le dolía su corazón. Dijo, tal vez mis hijos tengan hambre, no sé de ellos, no tengo noticias, tal vez murieron. Las cosas son difíciles en la guerra. Y reunió y puso comida
y le dijo a David: ¿vas a ir? Y dice: sí, sí puedo ir, vamos. Y fue al frente de batalla donde estaba la guerra. Ten cuidado. Y él fue caminando hasta allá, al lugar, llegó al lugar. Cuando va observando que estaban los soldados escondidos, con miedo, y un gigante que estaba ahí, un soldado de los contrarios, muy alto. Y él les dijo: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué los espanta ese gigante? ¿Por qué no van a la guerra? ¿Por qué tienen miedo? ¿Que Dios no está con ustedes? Dice: no podemos, es que es difícil, está muy alto. Y nosotros somos enanos a ese lado. Tenían miedo, pero David les dijo, le dijeron a David: el rey da una de sus hijas y da un premio, un regalo a quien venza a ese gigante, pero no hay quien lo haga, no se puede, es que tenemos miedo, está muy alto. Pero David dijo: yo puedo hacerlo, yo lo voy a vencer. Se sorprendieron de ver aquello, de lo que él decía, y fueron a ver al rey y hablaron con él. Ahí está uno. David dice que él va a ir a vencer al gigante. El rey dijo: tráiganlo acá, vamos a ver. Lo trajeron, platicó con él, el rey, con David. Y dijo: ven acá, mira, ponte mi armadura de fierro. Y le puso su casco, no le quedaba grande. David era un niño, no le quedaba aquella armadura, le quedaba muy grande, la espada estaba muy pesada. Dijo: no la puedo. No, deja eso ahí. Yo no puedo con eso. Yo solamente voy a ir con mi onda, con mi palo de pastor. Con eso tengo. El rey le dijo: está bien, ves. Y él fue. Aquel gigante maldecía y le decía cosas, le hablaba y le decía: estaba poseído por demonios, eran los que estaban hablando. Antes las personas en aquel tiempo eran así. Satanás los manejaba de esta manera y estaban llenos de demonios. Este hombre gigante empezó a maldecir, se sentía grande, orgulloso porque estaba muy, muy alto. El hombre malo. Pero David aguantó todo esto con humildad. Él lo aguantó y dijo: tú me estás maldiciendo, pero a mí no me importa, yo te voy a vencer, porque Dios me va a ayudar. Así que vienes a mí con una onda y con un palo, ¿qué piensas que soy un perro? ¿Que acaso soy perro yo o qué? Yo te puedo vencer fácilmente y te voy a matar y te voy a echar de comer a los perros, le dijo a David. A David no le importó eso, él tomó su onda. Aquel hombre traía un casco, traía escudo, traía muchas protecciones en su cuerpo, pero tenía un espacio en la frente. Ahí la piedra fue dirigida y le pegó en la mera frente. Y aquel hombre cayó al suelo, fue vencido. Pero David, no pienses que corrió, no corrió hacia donde estaba el gigante. Le quitó su espada, una espada grande,
y le cortó la cabeza, le voló la cabeza, lo venció. Dios le dio el poder para hacerlo. Cuando miraron que aquel gigante cayó, los otros soldados dijeron: vámonos. Tuvieron miedo y corrieron. El gigante había caído, así el pueblo de Israel los venció y fueron libres de aquella opresión. David, con la cabeza del gigante en su mano, la llevó con el rey. Aquí está, he vencido al gigante. Todos estaban contentos, gozosos. Había muerto ese gigante. Hoy recibió los premios que le habían prometido y todos estaban contentos, libres de aquella amenaza. Tenemos dos historias: la historia de Gedeón, la historia de David. Pero te quiero presentar la tercera historia, la historia de Jesús. Porque estos dos, tanto Gedeón sí venció allá aquella batalla, pero después volvieron a tener problemas y volvieron a caer en la idolatría. Volvieron a tener problemas. Gedeón fue un guerrero, pero no pudo vencer. Ellos un día murieron, también no pudieron vencer la muerte. David venció al gigante, sí lo venció. Después, cuando él fue rey, tenía muchas esposas, tenía un palacio grande, pero un día fue vencido por el pecado. No pudo con el pecado. No pudo vencer el pecado. Cuando miró a una mujer desnuda, mató a su esposo, que estaba en la guerra, para quedarse con ella, para quedarse con su esposa. David fue vencido por el pecado. No pudo obedecer a Dios. Dios lo tenía como, fue un gran guerrero, pero no pudo vencer el pecado. No pudo obedecer a Dios hasta ese extremo. Pero Jesús, el pecado no pudo con Jesús. Ahora, si pensamos en Jesús, en el principio, cuando Jesús estaba en el cielo, Él vino a este mundo. Vino a este mundo por medio de una virgen. Generación tras generación, podemos regresar hasta Adán y Eva. Dios hizo un pacto con ellos, un pacto de obediencia, pasando por Noé, por Moisés y todos los hombres de la Biblia, hasta llegar a María, donde iba a venir el Salvador del mundo, el que podía vencer el pecado. Él vino por medio de una virgen. Ella no tenía esposo, ella no tuvo relaciones, ella obedeció a Dios y era soltera. Y Jesús vino por medio de ella. Para venir a salvarnos. Pasó el tiempo desde que Él nació, pasaron los años. A los 30 años, su papá era carpintero. Se piensa que probablemente murió. La Biblia no nos habla de eso, pero posiblemente él murió. Su padrastro, María, ya estaba más grande.
Jesús tenía 30 años, la amaba mucho, la cuidaba. Pero un día él se fue, la dejó en su casa y él se fue al pueblo de Israel a predicarles. Jesús quería ir. Primero fue con Juan, el que estaba bautizando, y cuando él lo miró dijo: Él es Jesús, Él es el Salvador. Y les dijo a todos: Él es el Salvador. No había duda, Él era. A todos les dijo. Jesús vino y fue bautizado. Cuando Él salió del agua, se abrió el cielo y Dios habló con una voz poderosa. Dijo: ese es mi Hijo, que yo he enviado a este mundo. Todas las personas se sorprendieron de oír aquella voz y de ver a Jesús. Como una paloma, el Espíritu Santo descendió sobre él. Todos miraron esto y se sorprendieron. Jesús, el Hijo de Dios. Después de esto él salió a un lugar lejos, estuvo 40 días sin tomar agua, en un lugar seco donde no hay árboles, puras piedras. Tenía mucha sed, hambre. Estuvo aguantando 40 días ahí, en ayuno, en obediencia a Dios. Jesús estuvo ahí. Cuando terminó los 40 días, estaba descansando, estaba orando, terminando su ayuno, cuando Satanás se acerca y le dice: ¿y tú eres Jesús, el Hijo de Dios? Satanás trató de engañarlo, quería atraparlo, y se enfrentó con él en una plática, pero usando la palabra de Dios como una espada. El diablo también la usa. Si tú tienes poder, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Asestó el primer golpe con la espada. La espada es la Biblia, pero Jesús también tenía su espada. Y le dijo: no, yo no necesito ese pan para vivir. Hay una comida espiritual que es mejor, que es aprender una palabra que te da vida, que te une con Dios. Satanás no pudo, fue vencido el primer golpe. El diablo enojado viene otra vez y lo lleva arriba del templo y le dice: mira, dice la Biblia. El diablo le dijo: dice la Biblia que si tú te avientas de aquí, Dios te va a rescatar con sus ángeles. Eso dice la Biblia. Y le asestó otro golpe a Jesús. Pero Jesús le dijo: ¿acaso puedo controlar a Dios? ¿Que no sabes que si yo me caigo por accidente, si yo no sé y me caigo, Dios me puede ayudar? Pero si yo lo hago así, Él no me va a ayudar. Con la misma palabra Jesús derrotó a Satanás una vez más. En tercera ocasión el diablo le dijo: mira el mundo, todo esto es mío, todo es mío, yo te lo doy a ti, yo te lo regalo a ti, pero si tú me adoras a mí como Dios,
ven y adórame a mí como Dios y yo te regalo todo el mundo. Jesús le dijo, no, porque Dios dice, solo a Dios puedes adorar, solo a Dios, yo solamente voy a adorar a Dios, únicamente. Tú, igual, tú también tienes que adorar a Dios, tú no puedes hacer otra cosa, estás bajo la obediencia de Dios. Satanás salió corriendo de ahí, se fue. Jesús estaba agotado, pero unos ángeles vinieron, en su cansancio le dieron comida del cielo, trajeron pan y charolas de oro del cielo, comida y bebida, y él se fortaleció, tomó fuerza y fue al pueblo de Israel a predicarles, a hablarles. Empezó a hablarle a la gente enferma, a hacer milagros, a orar por ellos, a decirles que creyeran en Dios, fueran libres. En una ocasión, una persona que estaba ciego, no podía ver, estaba triste, pero escuchó, las personas iban caminando, él empezó a gritarle a Jesús, él oía que ahí iba Jesús, él era ciego, no podía ver, no le importó, caminó a buscar a Jesús. Y dijo, quiero ser libre de esta ceguera. Está bien. Jesús usó saliva y tierra y hizo lodo y le puso en los ojos. Y le dijo, no te lo quites, vas a ir a un lugar donde hay agua y te vas a lavar y vas a recibir la vista. Y él obedeció, no se quitó el lodo de los ojos. Él no podía ver, pero cuando se encontró con Jesús, él le dijo esto, y fue al lugar y se lavó, y el lodo cayó de sus ojos y pudo ver los colores hermosos, pudo ver con gozo, porque él no podía ver nada. Fue libre de esto y creyó en Jesús. Y así mucha gente llegaba. Otro llegó con su mano seca que no podía moverla, enfermo, su brazo enfermo, triste, estaba ahí con su mano. El diablo lo tenía aprisionado de esta manera, estaba con su brazo seco. Ese es un tipo de cárcel, pero Jesús puede liberar. Jesús dijo, si crees en esto, y extendió su mano y fue libre de eso. Y así muchas cosas diferentes, milagros diferentes Jesús hizo. Una mujer que también estaba encorvada de su cuerpo, enferma, triste, vivía sufriendo, tal vez le daba vergüenza que la vieran. ¿Por qué? Satanás la tenía atada, estaba atada por el diablo. El diablo la tenía engañada con esta enfermedad, pero Jesús fue, oró por ella y fue libre. Satanás se fue, no puede estar ahí. Ella se enderezó y fue libre de esto. Satanás rompió las ligaduras, Jesús rompió las ligaduras. Había un niño también que estaba poseído por demonios. No podía escuchar, padecía, era un demonio de sordera, sordomudo. Y era difícil esto. Pero él ordenó a los demonios que se fueran.
y el niño cayó como muerto. Pero ya se murió el niño, no esperen. Fue y lo levantó. Jesús fue y lo levantó. Y el niño se levantó vivo y contento. Pudo hablar y pudo conocer a su papá y abrazarlo. Jesús le dio vida y le dieron las gracias por esa liberación. Jesús es un guerrero. Ayunó 40 días y venció. Anduvo haciendo muchos milagros, mucho trabajo. Él sabía que en el futuro él iba a morir. Conocía que iba a morir, que iba a ser crucificado también. Él sabía todo esto. Pero a él no le importó eso. Jesús siguió ejerciendo su ministerio, predicando. Y una noche Jesús estaba pensando, y tal vez sentía temor en su corazón, y le dijo a 3 de sus amigos, los invitó, le dijo: vengan por favor, yo los amo mucho a ustedes, ayúdenme, vamos en la noche, vamos a un lugar, porque vamos a un lugar donde hay muchos árboles. Y los dejó ahí, dijo: vamos a orar. Y él se retiró aparte a orar. En obediencia a Dios estaba orando, pensando en todo lo que iba a suceder. Ya la carga del pecado estaba sobre él y sentía todo aquel peso. Y le hablaba a Dios y le decía, él podía hablar con Dios, escuchaba la voz de Dios. Ayúdame, Señor, me voy a morir. ¿Cómo va a ser esto? Pero Dios le dijo: vas a ir, pero vas a vencer. Con esta palabra, él siguió orando hasta en la mañana, toda la noche. De su cuerpo, de su frente, corrió el sudor y la carga, la opresión que sentía. Cuando él terminó de orar, vino a ver a los que le estaban ayudando. No pudieron orar, estaban dormidos. Estaban los 3 dormidos, sus amigos. Todo el tiempo se la pasaron dormidos. Levántense, vamos a orar, les decía Jesús, ayúdenme. Pero llegaba una vez más y estaban dormidos. 1, 2, 3 veces estaban ellos dormidos. No podían orar. No pudieron ayudar a Jesús. Porque sus amigos no eran guerreros, no eran soldados, estaban dormidos. Estaban contentos, dormidos, no pudieron ayudar. Pero Jesús sí era un guerrero. Jesús estaba obedeciendo a Dios. No le importaba eso. En ese momento llegaron los romanos, los soldados romanos, y lo tomaron preso. Sabían que iban a venir. Hubo un hombre malo que lo entregó. Él le dio un beso y le dijo: ese es. Porque yo le di el beso, ese es. Y los soldados llegaron. Y lo tomaron preso. Satanás engañó a este hombre para que mataran a Jesús, para que se cumpliera el sacrificio. Los demonios lo engañaron. Lo tomaron preso, lo amarraron. Uno de sus seguidores, en ese momento que miró que lo llevaban, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados. Pero Jesús le dijo: no es así, espera.
guarda tu espada. Tomó la oreja y se la puso una vez más. Y fue un milagro más que Dios hizo ahí. Ya no hubo dolor, no hubo sangre, la oreja Él la puso en su lugar y dijo: tómenme, voy a ir a la cárcel, voy a ir a morir. Y le decían: tú eres Jesús el poderoso. Lo llevaron, le cubrieron su cara y le empezaron a golpear en su cara y decir: eres poderoso, dinos quién te está golpeando. Se burlaban de él, de Jesús. A Jesús no le importó sufrir todo esto. Lo golpearon y se reían de él. ¿No que eres muy poderoso? Se burlaban. Él sufrió todo esto. Lo llevaron, lo amarraron, le quitaron su ropa y con un látigo le empezaron a golpear y a arrancarles pedazos de su cuerpo, de su carne. Los demonios estaban haciendo todo esto por medio de estas personas. Su cara fue desfigurada, la sangre brotó por todas partes, le arrancaban pedazos de su barba, le rompían su cuerpo, la sangre brotaba por todos lados por su cuerpo. Sentía mucho dolor, fue mucho el dolor, mucho el sufrimiento. Lo golpeaban en su cuerpo, estaba dolorido. Le pusieron una cruz en sus hombros y tuvo que cargar esa cruz con su cuerpo hecho pedazos. Todavía lo seguían golpeando y lo llevaban ahí, cargando su cruz. No podía caminar ya, se cayó 1, 2, 3 veces. Caía, se levantaba, su cuerpo ya estaba llegando al último esfuerzo. Aquellos hombres, aquellos soldados romanos tomaron un hombre y le dijeron: llévate la cruz. Ya Jesús fue caminando ahí, todavía así lo iban golpeando. Aquellos hombres no pudieron ver lo que estaban haciendo porque estaban cegados por el pecado, por la maldad. Muchas personas ignorantes hicieron esto. No entendieron. Lo maldijeron, lo escupieron, lo clavaron en la cruz, y unos clavos grandes en sus manos, brotaba la sangre, y dijeron: ya, Jesús ya murió. Pasó el tiempo, la ira de Dios sobre todas aquellas personas incrédulas. Dios podía matarlos a todos, el castigo era para ellos, pero Jesús se puso en medio y le dijo al Padre: no, yo les voy a ayudar porque ellos no saben. Ellos no saben. Jesús cargó con los pecados de todos ellos y sufrió por ellos. Le dijo a Dios: el castigo de ellos, ponlo en mí. Jesús cargó con todos los pecados del mundo. Todos fueron sobre Él. Dios apartó su vista de su Hijo. No lo pudo ver porque el pecado estaba cubriéndolo. Dios se apartó de él. Jesús quedó solo, apartado de Dios. Perdió la comunicación con Dios por culpa del pecado que estaba sobre él, a causa del pecado. Pero a él no le importó esto. Él siguió orando a su Padre y diciéndole: no importa que yo muera, yo sé que tú me vas a cuidar.
Se hizo oscuridad en aquel momento. Hubo un temblor, un terremoto muy grande. Empezaron a caer rayos del cielo. Y varios de aquellos hombres se les abrieron los ojos y entendieron. Fuimos unos tontos, matamos a Jesús. No sabíamos lo que estábamos haciendo. Muchos de ellos fueron libres en aquel momento y entendieron y empezaron a llorar y a clamar perdón a Dios y a golpearse el pecho. Jesús había muerto. Estaban todos llorando. Fueron y desclavaron su cuerpo de la cruz, lo limpiaron, lo envolvieron, lo pusieron en un sepulcro. Pusieron una guardia de soldados cuidando. Romanos estaban cuidando ahí para que no se le puedan a robar. Estaba la guardia ahí. Pasaron un día, 2 días. El espíritu de Jesús fue separado de su cuerpo, pero no fue al cielo. Descendió a lo profundo, a las tinieblas. Jesús sabía que había cárceles donde personas estaban clamando. Había personas también que estaban sufriendo en otro lugar, y otros pidiendo ayuda. ¿Por qué? Porque primero acuérdense, antes Dios había sacrificado un cordero y hizo pacto con el hombre y le dijo: todo aquel que crea en este pacto se va a salvar, porque más en el futuro va a venir el verdadero cordero que va a llevar los pecados y que los va a salvar. Y había mucha gente que estaba esperando y que había creído. Y que estaban ahí esperando a Jesús, esperando la ayuda de Jesús. Estaba también la muerte, esperando que Jesús llegara para atraparlo. Pero no pudo hacerlo. No pudo hacerlo. Jesús no había tinieblas en él. Él era lleno de luz, resplandeciente. Recuerden el pecado, la carne, el cuerpo quedó ya en la cruz. Jesús crucificó su cuerpo en la cruz. El pecado quedó ahí. Ya en él no había pecado. La muerte fue vencida. No pudo detener al Hijo de Dios. No pudo detener a Jesús. Satanás empezó a buscar. Estoy a punto. Tenía miedo de enfrentar a Jesús. Pero Jesús lo venció. Jesús le aplastó la cabeza a Satanás. Satanás fue vencido. Ya no tiene más el gobierno del mundo. No pudo. Está vencido. Jesús le quitó las llaves al diablo. Y fue y platicó con aquella gente que estaba esperando. Y abrió las cárceles. Y todos ellos salieron. Ellos ya están allá en el cielo. Son libres. Están con gozo allá. Pero una vez más fue. Te voy a decir lo que Jesús venció. Primero venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás. Todo esto fue vencido por él. David no pudo vencer estas cosas. David fue vencido. Gedeón tampoco pudo vencer todo esto. Pero Jesús
tenía el poder, tiene el poder para hacerlo. Él venció el pecado, cargó con él, pero lo clavó en la cruz. La carne también es clavada en la cruz. Ahora Jesús ya no tenía el mismo cuerpo, tenía un cuerpo transformado, lleno de luz. La muerte fue vencida. Satanás fue vencido. Todo esto fue vencido por Jesús. Jesús es el ganador. Jesús es el Salvador. Te voy a poner un ejemplo. El ejemplo de un gusano. Un gusano. ¿Conoces un gusano? Ese gusano representa tu carne, tu cuerpo. Pero ese gusano un día se hace capullo y después sale una mariposa hermosa, diferente, con un cuerpo diferente. Así es Jesús. Su cuerpo fue envuelto y fue puesto en un sepulcro y salió un cuerpo diferente, lleno de luz, nuevo. Era el mismo, pero diferente. Así es Jesús. Jesús volvió otra vez, obtuvo su cuerpo nuevo, un cuerpo luminoso, y resucitó. Y empezó, se dejó ver por sus amigos, estuvo aquí 40 días en esta tierra, terminó y Jesús fue al cielo. Pero las personas tenían miedo de estar solas. ¿Y quién nos puede ayudar? Jesús se fue al cielo. El cielo se abrió para recibirlo y se fue. Y ellos estaban viendo ahí, las personas, pero unos ángeles les dijeron: ya no miren el cielo, vengan acá. Van a ir al lugar donde Él les dijo, a esa casa donde Él les dijo. Y ahí se reunieron 120 personas que obedecieron a Dios. 120 en obediencia a Dios, en oración. Me imagino que oraban todo el día, estaban obedeciendo a Dios. ¿Por qué antes, te acuerdan aquellas 3 personas, aquellos 3 amigos de Jesús que no pudieron orar? Pues ahora era diferente, ahora estaban ahí 120 personas en obediencia, orando a Dios, esperando la promesa del Espíritu Santo. Dios estaba viendo, con gozo, con alegría, miró aquellas personas que estaban creyéndole, y dijo: les voy a dar el gobierno a ellos, como guerreros. El Espíritu Santo descendió sobre estas 120 personas, y Dios recibieron inteligencia de parte de Dios, sabiduría de Dios. Su mente fue abierta, su corazón, y fueron libres. Ya no más había pecado en ellos. Agradecieron a Dios. Aquellas 120 personas, Dios los envió a predicar desde Israel a todos los países del mundo, hasta hoy aquí en Reynosa, en esta iglesia. Se sigue predicando la palabra desde ese tiempo, desde el tiempo de Jesús hasta hoy. Han pasado los años, hasta hoy 2016. Se sigue trabajando, predicando, enseñando. Jesús está en el cielo, en su trono, pero desde allá está trabajando, está esperando. Y una vez más Jesús va a venir. Jesús va a venir una vez más. El tiempo está cerca, falta muy poquito tiempo. Yo no sé cuándo. No se sabe cuándo, pero necesitamos obedecer, trabajar.
no importa los problemas, usted obedezca a Dios, búsquele aquí en la iglesia, en el nombre de Jesús, amén. Jesús. Aleluya. Ese aplauso, hermanos, para el Señor. Él es quien hace posibles todas las cosas. Él es quien hace posibles todas las cosas. Y creen, hermano, hermana, que el Señor, lo que es imposible para el hombre es posible para Él. Él lo hace. Él lo está haciendo, hermanos. Yo quiero comentarte para terminar, gloria al Señor, que es muy difícil. Hemos batallado muchos años. Yo tengo aproximadamente como 11 años en el ministerio con los sordos. Es muy difícil lograr, es muy difícil que un sordo pueda entender los conceptos divinos. Es más, es muy difícil que un oyente los pueda entender, pero que un sordo los entienda es todavía más difícil. Pero este es un milagro de Dios. Mi hijo cuando era pequeño, y con esto, hermano, quiero motivarte a ti. Mi hijo cuando era pequeño, como unos 7, 8 años, él en una ocasión, una noche, estaba llorando y le dije a su hermano: hijo, ¿por qué llora tu hermano? Es que él piensa que él nunca va a poder entender la Biblia porque no puede leer, y él quiere conocer a Dios, y él tenía su Biblia abrazada, tenía la Biblia abrazada y estaba llorando. Créeme, hermano, que me partió el corazón ver esto, y empecé a clamar a Dios y a decirle al Señor: yo no quiero irme de este mundo a tu presencia sin que mi hijo, yo esté seguro que Él te va a conocer. Que yo sé que la misericordia de Dios es grande para con ellos, pero yo necesito conocer a Dios. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible, es posible para Dios. Empecé a clamar al Señor, y el Señor me fue mostrando y me fue dirigiendo, y el Espíritu Santo toma control. Si tú no sientes en tu corazón leer la palabra de Dios, toma este ejemplo. Si tú quieres leer correctamente, lee la palabra de Dios. Hay grandes mensajes para ti, hay grandes ministerios ahí, hay grandes verdades, hay grandes maravillas para ti y para tu vida. Gloria al Señor. El Espíritu Santo empezó a obrar, y mi hijo estuvo como cerca de un mes ayunando diario, sin que yo le dijera. Dios lo estaba haciendo, y empezó el Señor a hacer la obra. Empezó a tener revelaciones de parte de Dios, y empezó a entender conceptos divinos que solamente Dios, con su misericordia, lo puede hacer. Si lo puede hacer con Él, lo puede hacer contigo. Gloria al Señor. Busca a Dios, hermano. Estamos viviendo los últimos tiempos. No es posible que por pereza o por lo que sea, o por falta de disposición en tu corazón, tú tienes una Biblia a tu alcance. Tienes una Biblia en tu casa, en tus manos. Léela. Va a llegar tiempo en que de repente, y ya ahorita hay Biblias que ya están descompuestas, Biblias que ya han sido mal interpretadas y que pueden caer en tus manos y te pueden hacer daño. Pero va a haber tiempo en que de repente no va a haber Biblia y la vamos a anhelar. Puede pasar, hermanos, están pasando cosas tremendas. Gloria al Señor. No tienes tiempo hoy, aprovechalo. Aprovecha el tiempo. Empápate de Dios. Dios está en ese libro. En ese libro están los pensamientos de Dios. Es el verbo escrito. El mismo verbo viviente que vino, que fue Jesucristo. El verbo escrito está ahí. Ahí está la historia, ahí está la vida. Ahí está todo, hermano. Dios nos los bendiga. Gloria al Señor, y dejo el lugar con mi hermano pastor. Gloria a Cristo, y una bendición, hermano, estar aquí con ustedes. Dios nos bendiga. Gloria a Dios, hermanos. Y algo que el hermano decía es que su hijo tenía que conocer a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Jesús dijo: y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
porque Él es el camino, la verdad y la vida.